¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más y quiero empezar este programa con una última noticia. Información que trae en exclusiva Pablo de León. Pablo. Anticipábamos algo, Diego, la semana pasada y finalmente mañana Patricia Bullrich va a anunciar, luego de anunciar a Melconian como su ministro de Economía, ahora esa foto que estás viendo se va a hacer realidad y en caso de ser gobierno, Patricia Bullrich va a ser una especie de ministro, no con ese cargo, no con una unidad formada con todo lo que es la clásico ministerio, pero el hombre que va a uniformar una historia vinculado a la mirada racional en todos los distintos aspectos humanista. De la gente, humanista, mirando la cultura, mirando lo que es todos los aspectos de un gobierno. El eje en el ser humano. ¿Recuerdan que Claro. mencionó algo Patricia en este programa? Exacto, parece que 10.000 años, pero fue la semana pasada que generó incluso ahí mucha viralización de un video. Bueno, se refería a la información que trae Pablo de León. Entonces reiterala, Pablo. Santiago Kovadlov va a ser un hombre que va a estar directamente relacionado a Patricia Bullrich, poniendo una mirada humanista sobre todas las áreas y sobre todos los aspectos de lo que es la propuesta de Juntos por el Cambio. Como Melconian en la economía, Kovadlov va a tener una mirada que aporta a la mirada humanista de todos los aspectos. Van a traer tres patas. Ella con el discurso del orden, Melconian discutiendo el tema Milei y Kovadlov como un hombre que va a tener una mirada humanista. Vos lo charlabas el otro día con ella, lo tenía guardado, lo quería tener muy cerrado y mañana a las 11 de la mañana Patricia Bullrich lo va a mostrar. Recordemos, ¿querés recordar esa charla con vos? Bueno. Quiero aclarar primero una cosa. ¿Es un ministerio, es una secretaría, cobra forma de organismo, tiene un presupuesto? Pablo de León, no lo sabemos aún, ellos están nada de esto. No, ellos están diciendo que no es un ministerio porque en el discurso de Patricia es la austeridad, si somos gobierno, la mitad de los ministerios que hay ahora, entonces anunciar un ministerio se le volvería en contra. El tema es cómo va a ser este hombre dependiendo directamente de lo que sería la presidenta. Bueno, hay que ver si no tiene cargo, no tiene ministerio, pero tiene o no un sueldo. Bueno, eso lo explicará y lo deberá explicar obviamente la candidata presidencial, ¿no? Bien, vamos a recordar. Entonces, formalmente queda incluido Santiago Kovadlov, ustedes lo conocen, filósofo, dentro del equipo de Patricia Bullrich. Todavía no está claro el cómo, pero sí a esto que yo les voy a mostrar se refería Patricia Bullrich exactamente hace una semana, vean. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Bueno, la palabra clave era filosofía. Bueno, esto que vos... vamos a ser humano, pensamiento. Yo te voy a contar. Esas eran las palabras claves que ahora retrospectivamente te acercaban a Santiago Kovadlov. Yo te voy a contar, cuando el otro día le preguntábamos a Patricia Bullrich, usted tiene un nuevo ministro, un nuevo hombre clave en su esquema, bueno, yo no lo puedo dar todavía, y vos le reforzaste la pregunta y vino toda esta explicación. Había mucho impacto en el comando de Patricia Bullrich porque el día jueves, por darte un número, este corte que recién pasamos entre todas las redes, TikTok, Instagram, Twitter, Threads, todos, había alcanzado los 7 millones de reproducciones. 7 millones de reproducciones. Por esta explicación que ella intentaba dar, pero que no terminaba de cerrarte para no dar que, bueno, Kovadlov es el nombre, incluso gente hoy del equipo de ella no sabe cómo es la historia, no sabe si es una unidad, un ministerio, una secretaría, no lo tienen claro. Está claro que mañana a las 11 de la mañana va a tener que definirlo con claridad la candidata presidencial porque acabamos de contarles el final de la novela. Muy bien, ahí está entonces Santiago Kovadlov, formalmente incluido, va a estar su mirada, la mirada del filósofo, si es que Patricia accede a la presidencia. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy.
Está Lucía Salinas, ¿Qué tal? Muy buenas noches. está agrandada porque presentó libro el otro día y ya tenía no sé cuántas miles de descarga del libro. Y bueno, después fumatela. En 2 días descargó 2.000, 2.500 y acá, ahí está, muy bien. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Adrián Ventura. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿A vos te alcanza en la vida con un solo Bazán? No, no. A nadie. A nadie. Usted paga 1, lleva 2 Bazanes, porque está Gustavo Bazán, gran periodista del diario Clarín. ¿Cómo estás? Un día tendría que venir Julio y completamos. Ahí Claro, está. es verdad. Y si hubiera otro, hacemos un póker de Bazanes. También. Pero tu Hasta ahí bazán es pierna. es Muy con bien. 2 Z. El caballero no lleva es una doble Z. Z. Es verdad. Ahí está. Muy ¿Qué tal? bien. Gracias, Diego. Quiero referirme a lo siguiente. Trata de tomar la iniciativa Sergio Massa. Va a anunciar mañana un proyecto de ley para intentar, digo intentar porque tiene que salir y no es tan fácil ese proyecto de ley, para eximir de ganancias a prácticamente una cantidad enorme de trabajadores y quedarían solo 50.000 trabajadores que ganen en relación de dependencia de más de 2 millones de pesos. Todo para abajo, menos de 2 millones, no pagarían ganancias. Es un proyecto de ley, hay que ver si sale, retomar la iniciativa, 1000 cuestiones. Pero también estuvo Pablo reunido con gobernadores. Claro, Massa está tratando de enderezar su campaña y fue a mostrarse con los gobernadores. Almorzó la semana pasada con los intendentes, ahora se mostró con los gobernadores. ¿Qué quiere? Mostrar que va a conseguir ese 2-3% que cree que necesitan recuperar en el norte fundamentalmente y en el conurbano para llegar al balotaje. Y ahí él dijo, yo voy a ser el presidente de los trabajadores, pero también habló de otras cosas que si querés repasamos, lo que dijo el ministro y candidato presidencial del peronismo. Veamos. Y sé, compañeros, que muchos de ustedes se encuentran muchas veces frente a la dificultad de que los compañeros o los vecinos que en el 2019 nos acompañaron les transmiten que tienen una profunda frustración porque lo que teníamos que hacer no llegamos a hacerlo. Tengamos la humildad y la grandeza de pedirles perdón, de decirles que sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron, algunas porque no permitió el contexto, otras porque faltó en algunos funcionarios coraje. Cambiemos a esos funcionarios, pongamos lo que hace falta, pero vayamos a buscar a esos vecinos, a decirles que vengan a trabajar con nosotros. Bueno, muy bien. Vean ahí. Ahí pide perdón. Dice que hubo contexto desfavorable, que hubo falta de coraje de algunos funcionarios. Lo que no dice es erramos el camino, erramos el plan, nos faltó plan, debemos repensar hacia dónde queremos ir o cómo queremos ir hacia ese lugar. Ahí está el corazón del conflicto. Hay jugadores que no pusieron la pierna fuerte, pero la estrategia del jugar el partido no tiene una modificación, una reflexión. Bueno, ahí vos le veías Massa en camisa, y la escenografía lo que muestran es eso, el peronismo, no es más. A un costado Mansur, un hombre con el que Massa tiene diferencia. Mansur le dijo de movida que él no iba a trabajar para su campaña. Ahora dicen que eso se arregló. Tucumán es una provincia clave para los votos del peronismo. Y del otro lado, Kicillof, al que todos miraban, porque pocos minutos antes de esto se había conocido este fallo en la justicia de Estados Unidos y el TMPF y estos 16.000 millones lo ponían en la mirada de decir, bueno, hablamos mucho de la gestión, de lo que se hizo mal. Bueno, esto también pasó en un anterior gobierno peronista y nos trae un problema serio en medio de la campaña. Adrián. Mira, el norte es, hablando de la campaña, tomando lo que dice Pablo, es muy importante porque son 800.000 votos que el peronismo perdió. Con lo cual ahí lo que tiene que moverse es, desde el punto de vista de Massa, la estructura. Gobernadores y los intendentes, 500, 600 intendentes para tratar de recuperar esos votos. ¿Alcanzan? No. Necesitas provincia de Buenos Aires, pero sin esos votos no llegás. Bien, y vamos a mencionar el tema del fin de semana, que fue este fallo en tribunales de Estados Unidos sobre esa estatización
en abril de 2012, sacando pecho a lo macho del gobierno kirchnerista. Bueno, ahora vino una cuenta. Es justa la cuenta, está bien, es un montón de dinero, no es un fallo firme, pero dicen los que saben que no es tan fácil dar vuelta este fallo. Seguramente se va a apelar, esto va a ser así, pero quiero invitarlos a recordar el tono, más allá del contenido en el cual se anunció la estatización de YPF. ¿Lo podemos ver? Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Bien. Ese fallo es, digamos, la guapeada de ayer fue un párrafo de la jueza de hoy. Tal cual. Tomó, Gustavo, explícalo. La jueza tomó esa línea, no vamos a ser tan tarados de respetar el estatuto de YPF, y de esa línea prácticamente, alrededor de esa línea construyó buena parte del fallo, que en realidad el gobierno en ese momento, cuando tomó esa decisión, le dejó servida en bandeja a cualquier inversor que tuviera ganas de hacer juicio, le dejó servido en bandeja justamente la posibilidad de accionar en los tribunales de Nueva York y, bueno, alcanzar este resultado 11 años después. O sea, ¿por qué? ¿Qué decía en ese párrafo que fue un problema Kicillof? El problema fue que en el estatuto de YPF dice que si el Estado o alguien hace una oferta de compra por una parte de las acciones, se tiene que hacer extensiva esa oferta a todos los accionistas y después cada uno verá si la acepta o no la acepta. Digamos que YPF, por cotizar en Estados Unidos, en los mercados de Estados Unidos, voluntariamente, esto hay que decirlo, voluntariamente, debe someter todas sus acciones, o por lo menos esta, que es muy importante, a lo que dicen las leyes de Estados Unidos. Entonces, ¿vos querés cotizar en la bolsa americana? Claro, Te sometes pero, a esa Bueno, justicia. vas a la justicia americana. por supuesto, emitís deuda bajo ley de Estados Unidos porque te sale más barato. De hecho, hace 2 o 3 meses, la cúpula de YPF armó un acto en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, para festejar justamente que hacía 30 años que YPF estaba cotizando en la bolsa de Nueva York. Entonces, si vos vas a ese lugar voluntariamente aceptás que todos tus actos se van a regir por la ley de Estados Unidos, ahora no tenés nada de qué quejarte cuando la ley de Estados Unidos, que se cumple, dice, bueno, vos no la cumpliste justamente y por eso te cabe esta pena. Es un paso a paso muy lógico todo lo que ocurrió. No hay intencionalidad política, como dijo el gobernador Kicillof, que dice que... Si pudiéramos ver el tuit de Axel Kicillof, en donde obviamente asoció, dice, estamos en campaña y era obvio que Estados Unidos... Esta idea de eso, patria o colonia, en versiones, en bases nuevos, el concepto es ese. Otra vez Estados Unidos quiere condicionar. Estados Unidos y los fondos buitre. Y los fondos buitre. Entonces, nada de eso es atendible porque justamente nada, es un contrato que se rige por la ley de Estados Unidos, violaste el contrato, alguien fue a un tribunal de Estados Unidos y accionó, y este es el resultado, digamos, que llama la atención por las dimensiones. 16.000 millones de dólares es una sentencia para una empresa extranjera en Estados Unidos que creo que no hay antecedentes. Pero ¿cómo llega ese número tan monstruoso la jueza americana? Ellos calculan cuánto valía la empresa en su momento, cuánto valían las acciones, cuánto cayó en el momento en que se toma, se patea la puerta de YPF y se entra al edificio prácticamente. Eso fue en abril. Y de ahí se empiezan a contar intereses, porque es como que el Estado argentino se tomó para sí un patrimonio o un activo que era de otra persona y al no cumplir con el tema de la oferta, es como que se tomó un préstamo gratis por esa acción. Y de ahí entonces se empiezan a calcular los intereses a una tasa de interés que la jueza consideró que era justa del 8%. Pero permítanme mostrarles los argumentos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Veamos. Caramba, qué casualidad. Otra vez en plena campaña electoral irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos, cuna de fondos buitres. Esta historia ya la vimos varias veces. Tampoco extraña que los buitres nacionales
salgan a carroñar. No falla nunca. Siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero. Lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF al mismo tiempo coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza. Sean al menos un poco serios por una vez. Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF. Hay que recordar además que se trata de un fallo de primera instancia, no una sentencia firme. El fallo se va a apelar y seguramente termine en la Corte Suprema, porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre. ¿Qué pasó? Bueno, sigue. Tomemos estos párrafos primero. Bueno, está bien. Lo que está diciendo es que el juicio o la acción, digamos, juzgar la expropiación de YPF debía juzgarse en la justicia argentina, justamente porque fue un acto soberano del Estado argentino. Eso ya fue fallado antes que la sentencia del viernes y se dictaminó que no, que correspondía que se dirimiera el juicio en los tribunales de Nueva York. Vos decime si yo estoy entendiendo bien, explíquenme todos. Esto es Argentina, un país soberano. Argentina tiene todo el derecho, a través de su constitución, a estatizar una empresa. Sí. A. Sí. Pero hay B. ¿Qué es B? Que dentro del estatuto de YPF estás obligado a que si alguien va a estatizar o comprar, tengas que comunicarle o ofrecerle a los otros socios la posibilidad de comprarle la parte también. Exacto. Y eso es lo que no hizo el Estado. Claro, tenés que pagarla. Eso se cumplió con Repsol. 2 años después de la expropiación, se le entregaron a Repsol bonos por el equivalente a 5.000 millones de dólares, pero no se hizo esa misma propuesta al resto de los accionistas. Entonces, como el estatuto, es muy fácil. Entonces no hay una violación de la Constitución, ni de la soberanía. No, porque son las reglas la cuando vos Constitución no, cotizás en la soberanía bolsa. no. Porque vos cuando cotizás en Nueva York decís el estatuto de la empresa es esta, lo deposito y esta es la ley de la empresa. Para los que compran acciones, la ley de la empresa es esa, no es lo que dicen acá. A ver, lo que él contaba antes, cuando se tomó la empresa, las acciones valían 25% más que al momento de aprobarse en el Congreso. Lo que dice la jueza es tengan en cuenta ese mayor valor. Y los intereses corren teniendo en cuenta ese 25% más que costaban las acciones. Ahora, un detalle. Loretta Preska, que es la jueza federal de Nueva York, es la que reemplazó, ¿se acuerdan? A Tomás Griesa. Y acá lo mostraban a Tomás Griesa como el diablo. Claro. Tomás Griesa falleció, lo reemplazó Loretta Preska y tampoco le gusta. ¿Qué quieren, Ana María Figueroa? Es decir... Claro, quieren colocar al juez que le va a dar la razón. No, el juez no le dio la razón. Yo quiero decir que en minutos vamos a estar charlando con Juanjo Aranguren, que fue ministro de Energía y que estudió el tema y nos va a contar su mirada sobre este fallo y sobre toda la historia de cómo se estatizó. Va a ser interesante charlar con Aranguren. Yo quería aclarar que esto de ceder soberanía, entre comillas, para someter los contratos a la justicia de Nueva York es algo absolutamente común. El gobierno anterior lo hizo, este gobierno lo hizo, YPF lo sigue haciendo con emisión de deuda que se rige por la ley de Nueva York. Es decir, es algo absolutamente común. ¿Y por qué se hace? No es un acto de entreguismo. ¿Por qué se hace? Porque si vos cotizás acciones bajo la ley de Nueva York, estás ofreciendo más seguridad jurídica, por un lado, y eso significa que te va a costar menos tomar deuda. Pero ¿cómo armás ese número de 16.000 millones de dólares que parece que fuera un montón? Por los intereses, ¿no? Los intereses, el valor de las acciones. Se toma el valor de la empresa en ese momento, cuánto valía la empresa en ese momento, cuánto no ofertaste al resto de los accionistas y a partir de ahí le aplicás una tasa de interés. Recordemos que pasaron 11 años a una tasa del 8% anual. Bueno, llegás. Había 2 cifras, 5.000 del gobierno, que ofrecía el gobierno como base, y 8.000 Burford. Bueno, se tomaron los 8.000 y se aplicaron los intereses del 8% anual desde ese momento. ¿Cuánto cuesta hoy la empresa? Hoy la empresa vale menos de 5.000 millones de dólares. Redondean 4.900 el viernes. Redondeando, 2.500 son del Estado y 2.500 de los accionistas. Es decir,
que la parte del Estado que tiene un patrimonio en YPF de 2.500 millones de dólares tiene que pagar un fallo de 16.000. Verán si se negocia, cómo, en qué condiciones, para ver a qué cifra hacia arriba. Bien, Pero vamos a estar ahora. Está Aranguren, Sí. Vamos a hablar con él de esto. Ya ahí lo ven, ahí está Juanjo Aranguren. Y también yo lo llevaría en la película un poquito más atrás. Por supuesto. ¿Quiénes vendieron a estos fondos? Ya sabemos quiénes. Por supuesto. Ahí también ¿Cuál era la relación del poder con este grupo Petersen? ¿Por qué los vendió? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que si sos tan amigo del poder vendés a un fondo buitre que le haga juicio potencialmente a la Argentina? ¿Qué clase de vínculo es ese de subir o asociar a alguien que después se da vuelta y por alguna tensión o un problema con Cristina Fernández de Kirchner se da vuelta y vende a un fondo ese litigio? Sí. Repasemos esta película también, el modo en que ingresaron los Eskenazi a YPF. Yo no conozco otra historia en donde alguien entre a algo tan importante pagando a futuro con los dividendos que todavía no tiene. Eskenazi entra en el año 2008-2009, como se los presenta en sociedad como especialistas en mercados regulados. Tenían un antecedente porque manejaban el Banco de Santa Cruz. El acuerdo es que les dan el 15% y después el 10% más de las acciones que iban a pagar con un préstamo de bancos internacionales y después con los propios dividendos que iba a dar YPF. Hasta que tomó el control hasta que tomó el control Repsol, YPF tenía una política de reparto de dividendos entre los accionistas, ya cotizaba afuera, bastante prudente porque priorizaba seguir reinvirtiendo en la compañía. Eso era cuando el presidente lo ponía el gobierno argentino. Cuando toma el control Repsol, eso se revierte y sacan mucha plata bajo la figura de pago de dividendos, resintiendo la inversión en Argentina, en exploración. ¿Pero eso fue antes del ingreso de los Eskenazi o después? No, eso fue solo con Repsol y que después se acentuó con los Eskenazi porque había que pagar. Los Eskenazi tenían que cobrar dividendos con la mano izquierda para pagarle a Repsol con la mano derecha las acciones que habían comprado. Ahora vamos a reforzar esto con Aranguren, pero Sí. ¿para qué los Kirchner, recordá esto, porque es importante, ¿para qué hacen ingresar los Kirchner a los Eskenazi a YPF? Me parece que para que los Kirchner entran para ellos, no para los Eskenazi. Los Eskenazi era una etapa intermedia, digamos. Una manera Por eso de es lo decir. que hay que dirimir ahora. Si realmente parte de esta indemnización va a los Eskenazi o no y quién está atrás de eso. Eso es lo tiene que hay que una investigar. Sí, eso tiene una causa penal abierta que la tiene el juez Ariel Lijo. Y ahí lo que tiene que resolver el juez es justamente esto, porque es una denuncia que hizo Pablo Oliveto, Elisa Carrió, que es si van a cobrar algo de lo que el fondo buitre que litigó por esta expropiación va a ir a la empresa. Lo que dice el grupo Eskenazi es que ellos no van a percibir nada, pero la oposición sospecha de que eso sea así. Hay una causa abierta, pero esa causa está abierta desde hace más de 7 años aproximadamente, sin ningún tipo de avance. Pero perdón, una pregunta. Lo que vos estás sospechando, Lo que sospechamos todos. lo que sospechan todos o muchos es que detrás de Buford también están los Kirchner. Detrás de Burford hay una Buford parte es a de través de- Burford son los Petersen, Eskenazi. hay una parte de Eskenazi Petersen que presentó la quiebra en España, esto lo sabe Pero están los Aranguren Kirchner. mucho mejor que nosotros. Bueno, esa es la sospecha. Si están los Kirchner, entonces lo que hizo Kichilov fue a propósito. Cerraría así. Si querés Cerraría así, no estoy suponerlo así, acusando. yo creo que lo Estoy debería diciendo, dirimir el la razonamiento justicia. es ese, pero ¿no? ese es el Bueno, esa ese razonamiento que esa tiene la sospecha. justicia. Esa es La sospecha. Esa es la sospecha. causa Esa tiene es la sospecha. denunciada a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, y lo que después de este fallo que se conoció el día viernes, lo que está pidiendo la oposición es que el juez Ariel Lijo llame finalmente indagatoria a la vicepresidenta, al gobernador O sea, la de la provincia sospecha de es que Buenos Aires. Kichilov y Cristina Si hubo una se intencionalidad benefician ahí, con esto. es la presunción por la cual Eso se ya radicó es la denuncia. Claro. Yo Yo pregunto pregunto- es una vuelta más. Sí, En igual- principio ahí, como mínimo, hay una mala praxis, tremenda Claro. en la violación del estatuto Sí. o no ver eso que se venía. Pasa que esto también lo podría explicar mejor Aranguren, pero también hay una línea ahí discursiva de Kicillof que dice que, bueno, valió la pena, aunque te haya costado 16.000 millones, porque nos recuperamos vaca muerta. Vaca muerta. En realidad, No. el petróleo
lo podés hacer plata si lo extraes. Si está bajo el subsuelo, vale cero. Eso lo vamos a hablar con Arango. Ahora, que observo eso. Sí, lo paradójico es que si un médico tiene mala praxis, digamos, que puede ocurrirle, tiene que pagar con su patrimonio, digamos. Y acá son 16.000 millones de dólares, que en todo caso, en el mejor de los casos y pensando bien, fue solo mala praxis. Y no lo van a pagar quienes hizo la mala praxis. Vamos, cierre. Te voy a decir algo que la justicia dijo en otros casos y que posiblemente sea lo que termine diciendo acá, que es que hay políticas de Estado que son ruinosas, pero que finalmente la justicia no puede el Congreso pronunciarse sobre políticas que son de Estado. Eso es importante, porque muchas veces nos enfocamos mucho en los actos de corrupción. Claro. Y no en los actos de mala praxis que terminan siendo muchísimo, en muchos casos, terminan siendo muchísimo más graves para el conjunto de la sociedad. Exacto. Bien, yo voy a hablar con el señor con el que este momento todo el mundo quiere hablar. ¿Me permiten? ¡Aló! Bueno, tengo que juntar 16.000 palos. Qué manejo de la ironía que tengo, ¿no? Tremendo. Tremenda. Ríanse si payasos me van a decir que no valió la pena restatizar una empresa que es nuestra, YPF, y ganar 200 años de reserva de gas para todos, para todas y para todos. Porque yo creé Vaca Muerta. Vos, en cambio, ¿qué hiciste, Diego? A usted creó Vaca Muerta. Yo creí Vaca Muerta, todavía no habíamos llegado a esa frase. Te duelen los 200 años de reservas energéticas que les legué. Agárrenlos de ahí y quédense con el vuelto. Se los regalo, porque soy magnánimo. Dicen que hay 400.000 palos verdes en Vaca Muerta, réstenle 16.000, o sea que deben 384.000 millones de dólares. Pero contala como quieras. Más que eso me parece que está exprimiendo Vaca Muerta, que está exprimiendo Mirá, YPF. Vaca Muerta la creamos con Cristina. No, pero saludos, está exprimiendo Sabela. YPF, Bueno, sí. Pero ¿cómo que la crearon? La Supóngase, mataron. yo me atengo a lo que usted dijo, que nos van a tener que venir a pagar. Repsol va a pagar, no es que nosotros vamos a pagar. Ellos por el daño ambiental no tienen que pagar. ¿Qué Por pasó supuesto. con ese Eso pronóstico? sigue, porque ahora vamos a apelar y esa Apelar y esa la pelea. billetera, vamos a No, apelar. no, vamos a apelar. Apelar la vamos a billetera. apelar. El fallo, todos los fallos, bueno, son discutibles, es así, es como medir la pobreza. Pero lo único que importa también perdió es que en la eso. jefa del Proyecto Nacional Popular, la number one, la conductora del peronismo, la que acabo de mencionar, me llamó para felicitarme. Pensá un poquito, Diego. Ya sé que ustedes no están acostumbrados a eso, porque como dice Dolina, no se metan a pensar si no están acostumbrados. Está muy bien, gran frase. Pero por hoy te dejo. ¿Quién ganó el juicio? El fondo. Burford Capital, ¿no? Sí. ¿De quiénes eran las acciones? De los Eskenazi. Grupo Petersen. Sí. ¿Quiénes eran los Eskenazi? Los amigos de Néstor. Sí. Sí. Los dueños del Banco Santa Cruz, después con YPF. Entonces, Sí. ¿quién ganó? Tiene 4 patas, mueve la cola, ladra, ¿qué es? Un bueno. tetafer, un perro. Pero está confesando. Se nota mucho. Está confesando. Se nota No entiendo, mucho. ¿qué está diciendo? Sí, se nota mucho. Está confesando. Les duele el éxito económico de Cristina porque son envidiosos. Hablan mucho de capitalismo y de Milton Friedman y no se bancan cuando otro la pega y se forra de guita. Por eso. ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo Aunque que la Cristina derecha se quedó neoliberal con se todo. queje, pero restatizar YPF fue una medida soberana. Todo es Después discutimos si fue una soberana cagada, pero soberana al fin. Todo lo que Igual está diciendo... gracias a los más de 30 diputados de la UCR que levantaron la manita tomaron aquella el vez, edificio porque de sentían Peli. culpa, sentían culpa. Sí, pero sí, bueno, es verdad. ya está. Eso, repítalo porque es verdad. ¿Qué? Y sí, en ese momento los corríamos con la culpa. Ahora, bueno, están todos adentro de la alianza esta de derecha, de Bullrich, que no sabe nada y que no se le entiende nada cuando habla. Cuando se... Menos se le va a entender ahora con Kovodolov, que puso en el ministerio de no sé qué cosa. ¿Se acuerdan Ministerio cuando Humanista? tomaron el edificio de Peli, el de YPF, Muchos la votos en torre el Peli conurbano de van a YPF? conseguir con ese ministro de la nada. Que ¿de se qué? creía que estaban tomando Sí. la Sierra Bueno. Maestra. ¿Se acuerdan Sí. cuando subieron todo el escuadrón de Y pateamos Nacional un par de muebles, ¿eh? Sí, Ojo. claro. hicieron- Bueno. Sí. Esta colina ahora es nuestra. Bueno, Claro. llegó la Pero bueno, cuenta ya de la pasó. colina. ¿Pero qué está Suelten, mirando no se aten fútbol al ahí pasado. atrás? ¿Qué está Pero mirando? además- Suelten. ¿Está mirando fútbol ahí atrás? ¿Qué tiene?
tiene ahí? Sí, la TV pública. Están La pasando TV un partido. pública. Bueno. Está muy bien. Pero además desde que hicieron ese quieren acto volver de a ser dueños soberanía. Yo me acuerdo cuando eran dueños y ustedes secuestraban los goles, que solamente los podíamos ver a la medianoche con fútbol de primera. Eso se terminó, Sí. ya no existe más. Tenga Ustedes cuidado con lo- secuestraron lo lamento, las Clarín. cláusulas. Sí. La cláusula de... ¿Se acuerda la cláusula secreta con la empresa petrolera? No, nadie venía, ¿se acuerda? Sí. ¿Cuándo Chevron, fue? Chevron. No. Ahí la cláusula, la secuestraron la cláusula, ¿recuerda? Ah, bueno, eso está bien. Ah, claro. Cuando de golpe hacemos un mix de capitalismo, cuando de golpe invitamos a una empresa privada, para algunos está mal. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Esa es la histeria Pero bueno, periodística, ya está. muy bien. Bueno, no se Axel. aten al pasado, por eso en mi campaña decimos derecho al futuro, porque si fuéramos derecho al pasado tendríamos que ir todos presos. Mejor soltar. Y el cipayo de Alfonso Pratgay, que dice que entre los holdouts del Club de París, el cupón del PBI, la reestructuración de la deuda de la provincia, le costé al país 50.000 millones de dólares. Bueno, mira, calzo 37 y salí más caro que un portaaviones. Escuche una cosa, dese una Igual última tranquilo vuelta. que me dijo el compañero Sergio que con el dólar soja 24 se va a recuperar Sí. toda la plata. Usted dese una última 24. vuelta en el Clio porque se lo van a hipotecar. Hágame No, caso. no, como bueno, la bueno, fragata, como la fragata Libertad que la Embargada. embargaron, le van a embargar Grindetti, el ¿qué Clio. hizo? Como acto de campaña, ¿qué hizo? Casarse ahora. No le alcanza. Gracias. No le alcanza. Gracias, no va a gobernador. tener el carisma que tengo yo. Que sigan ¿eh? los éxitos. Que sigan los éxitos. Se Adiós. nota mucho. Bien, se nota mucho. 50.000 millones hicieron esa cuenta. Permítame, voy a hablar con Juan José Aranguren y vamos a seguir analizando este hecho de la justicia americana. Hola, Aranguren, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nada, sumá tu punto de vista a esta conversación que veníamos manteniendo sobre este fallo y también me parece que es necesario ir un poco para atrás de cómo se produjo toda esa secuencia. Primero, si querés, un par de fechas y hitos de esta saga, ¿no? Uno es el 16 de abril de 2012, en el cual se interviene la compañía, es el lunes fatídico, la acción de la empresa cotizaba $23, se interviene la compañía, en el día baja a $17,5, termina cerrando a 19,5. Eso fue una intervención por el plazo de 30 días para preservar el patrimonio de YPF, evitar que los activos se sufrieran con la administración que estaba en ese momento a cargo de la compañía. Luego, el 16 de mayo del 2012, se aprueba la ley 26741 de soberanía energética, recuperación de YPF, autoabastecimiento de hidrocarburos, como quiera llamarla, por la cual se avala la expropiación del 51% de la compañía que estaba en manos de Repsol YPF. Posteriormente, en julio de ese año, se dicta el decreto 1277, por el cual se reglamenta esa ley y ese decreto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos que nunca se constituyó, dándole a las provincias también voz en el tema. También lo que hizo ese decreto fue derogar algunos artículos de los decretos de regulación de la época de Menem, y creó una comisión de planificación estratégica de hidrocarburos. Bueno, todo burocracia en ese aspecto, pero para tener injerencia en la energía. Y 2 años después, el Congreso termina ratificando por ley 26932 el convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación entre Ministerio de Economía, Kicillof en ese momento, y Repsol YPF, Brufau, que fueron los que firmaron en ese momento. Todo esto dentro de lo marco del artículo 17 de la Constitución, que permite la expropiación, con 2 condiciones. Hay que pagarla, primero hay que declarar de interés público y hay que pagarlo previamente. Bueno, no se cumplió con lo de previamente, pero se pagó de alguna manera en forma amistosa con aquel que era expropiado. Y con un detalle, en ese convenio de solución amigable, aquel que había dicho que no íbamos a pagar ni $1 porque el pasivo ambiental que había creado Repsol mientras dirigía YPF. Kicillof dijo. Eso lo dijo Kicillof. Bueno, en el acuerdo, de alguna manera el gobierno nacional dice que no tiene nada que reclamar. Lo mismo hace Repsol, no tengo nada que reclamar, por eso fue una solución amistosa. Ahora, uno de los motivos por los cuales se hace la expropiación es por la performance de YPF hasta ese momento. En la última visita que hice acá,
te había mencionado que los 4 años previos, 2008-2011, coincidiendo con la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la compañía había tenido una performance en la cual la producción de petróleo había caído 22%, la de gas del 27%, la balanza comercial energética de la Argentina, en la cual YPF tiene una importancia relevante, en 2007 había cerrado en un superávit de 4,1 billones de dólares y terminamos el 2011 con un déficit de 3,1, o sea, perdimos... ¿Por qué? Porque tuvimos necesidad, como no había producción local, de importar. Y porque ¿Pero por qué baja la producción de YPF? Bueno, ahora viene la otra parte que quiero comentar, es que en ese mismo periodo la compañía generó ganancia neta de 4.900 millones de dólares, 4,9 billones, y remitió dividendos, le pagó dividendos a sus accionistas por 6,9, es decir, el 141%, en los 4 años previos a lo que fue la decisión de expropiar. ¿Qué quiere decir? Una compañía petrolera es capital intensivo y por lo tanto todo empresario, ninguna empresa da beneficencia. Lo que querés es poner dinero en una compañía para sacar más de lo que ponés. Así funciona el mundo. Bueno, normalmente se destina aproximadamente el 35 al 40% en la industria petrolera para reinvertir y continuar funcionando. ¿Cuánto estaba poniendo Repsol en ese periodo? Hasta ese momento lo que ponía cualquier empresa global, 40, 35, 45%. Como consecuencia del acuerdo para que ingresara primero con el 15 y después con el 10,5 adicional, total 25,5, el grupo Petersen, se comprometieron a que durante 10 años la empresa iba a poder girar hasta el 90% de la ganancia anual. Lo cual que significa es simplemente esquilmar a la empresa, ordeñar la vaca sin reinvertir en la compañía. Aranguren, la objeción máxima del kirchnerismo y gran parte del arco político, y se instaló en una parte de la sociedad, es que Repsol no estaba reinvirtiendo. ¿Eso es verdadero o falso? En todo caso, es verdadero, pero quiero decir quién es el que no estaba reinvirtiendo. Porque junto con la llegada del experto en mercados regulados en el 2008, el CEO de la compañía y el CFO de la compañía eran miembros de la familia Eskenazi. O sea, los responsables de administrar la compañía en esos 4 años fueron aquellos que el gobierno nacional le permitió ingresar o convocó a que ingresaran para administrar la empresa de una manera diferente. Y oh sorpresa, cuando se decide la expropiación... Pero hasta ese momento, ¿para qué los meten los Kirchner al grupo Petersen ahí? ¿Qué querían que pase? Yo creo, y acá es una opinión, es una elucubración, ya antes tenemos que pensar que en noviembre del 2004 se crea Enarsa. Creo que en la cabeza del presidente Kirchner estaba la necesidad de poder tener una compañía estatal de energía, que se había perdido en los 90 con el apoyo del mismo... en ese entonces gobernador Kirchner, cuando se privatiza YPF Sociedad del Estado para devenir en YPF Sociedad Anónima, y ya tenía la idea de crear una empresa estatal nacional de energía, crea Enarsa. En ese entonces yo estaba en una empresa petrolera y la sufrí porque quisieron comprar los activos junto con PDVSA y con Petrobras, los activos de Shell en la Argentina, y frustrado, es decir, Enarsa no empezó a volar, no pudo crear esa empresa de energía. Entonces creo que un poco... ante una situación en la cual no le satisfacía la manera en que el grupo Repsol manejaba la compañía, encontró la alternativa de ingresar en la empresa, esa es una opinión, a partir de convocar a un miembro de la burguesía nacional, la familia Eskenazi, que solamente tenía experiencia en el sector bancario, no en el sector petrolero, para poder manejar la compañía. ¿Por qué acepta este ingreso Repsol? Bueno... creo que también tiene parte de la culpa. ¿Por qué lo acepta? Porque se garantiza en un país que ya empezaba a deteriorar los famosos déficits superávit gemelos que había logrado y su economía empezaba a deteriorarse, empezaba el cepo en ese momento, se aseguraba la posibilidad de seguir extrayendo caja de la compañía a partir de compartir por el porcentaje que le quedaba a la compañía, el 75%, los dividendos. O sea, ¿qué más quería? El mismo gobierno nacional le blanqueaba la posibilidad de seguir extrayendo dinero de la compañía. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención es cuál es el motivo por el cual, cuando se expropian las acciones para tener la mayoría de la compañía, se expropia solamente al grupo Repsol y no nada del 25,5% que tenía el grupo Petersen. Grupo Petersen que después termina, porque la primera medida que toma
la nueva compañía ya en manos del gobierno nacional, ¿cuál es? Cortar la política de dividendos. Cuando esa política de dividendos se cortó y el grupo Petersen no tenía el ingreso de esos dividendos para pagarle a Repsol, que le había prestado dinero para ingresar, y a los bancos, ¿qué hace? Se declara en quiebra. Y hoy está litigando, no está litigando el fondo Barford. Hoy el que litiga es el grupo Petersen, que tenía el 25,5% de la compañía, y un grupo chiquito, Eaton Park, que tiene el 3,1%. Lo que hizo Barford fue comprar el derecho a litigar, y no el total, compró el 70%. Es decir, que si en la sentencia es por 16.000 millones de dólares, yo hice los cálculos, el grupo Petersen se quedaría con aproximadamente 4,2, 4,3. Más que el grupo, la quiebra de Petersen en España. 4,2, 4,3 ¿qué? Billones de dólares. Billones. Y los 16 billones terminan siendo billones, el valor de la sentencia. Está hablando de 16.000 millones. Vos decís, 16.000 millones, exactamente. Y el origen de esos 16.000 millones es un poco lo que dijeron Espera, ustedes. porque es muy, muy delicado lo que estás planteando. Yo no había escuchado esto. Vos lo que decís, pues todo el mundo dice, los Eskenazi vendieron la deuda o el litigio a un grupo y se cobraron X y se desentendieron. Y después el grupo se da vuelta y litiga a su cuenta y riesgo. Vos decís, ojo, primero, que no es así. Primero que Barford International no es un grupo, no es un fondo buitre. Es un fondo que maneja activos, que maneja inversiones y que hace transacciones con empresas legales en todo el lugar del mundo. No es un fondo buitre que se especializa en comprar bonos basura o lo que sea. Compró el derecho de litigar por el 70% del derecho de litigar. Por lo tanto, el grupo Petersen retuvo el 30%. Si gana, va a obtener, el grupo Petersen en realidad es la quiebra de Petersen en España. Recordemos que tampoco esa era la compañía final, sino que arriba de dos empresas Petersen en España había una holding en Australia. O sea que cuando hablamos de que nacionalizamos la compañía, en realidad no era tan así, porque las empresas que terminaron comprando tenían una matriz original en Australia, pero también se va a beneficiar de esto. De lo que salga, de lo que falle la justicia después de la apelación, cuando haya una sentencia firme, ¿el 30% va a ser para Petersen? Correcto. Correcto. Yo, no sé si otra gente lo manejaba. Gustavo, quiero abrir acá la mesa. Gustavo, ¿vos manejabas esto? ¿O está Pablo, está Gustavo? No, sí, ellos vendieron como decía Aranguren, su parte, y porque fueron a la quiebra, cedieron el derecho a litigar. Y ahora, cuando se haga la liquidación de la sentencia, el 30% va a ir a la quiebra que se está tramitando en España, y una vez que esa quiebra pague a todos los acreedores, que es muy poquito, el resto tiene que volver al que presentó la quiebra, en este caso el grupo Petersen. ¿Es así? Aranguren. Es así, y quiero aclarar algo. El mismo fondo, parte de su derecho también lo vendió a otros inversores, o sea, gente que estaba dispuesta a comprar algo antes de que saliera la sentencia, y por lo tanto no todo se lo va a quedar el fondo Barford, se lo va a quedar en parte. Ahora, insisto, y un poco la diferencia, por qué se puede dar las diferentes cantidades en cuanto a algo que escuché y que quiero aclarar. El artículo, aquí nadie va en contra de la expropiación. La expropiación es constitucional, está en el artículo 17 de la Constitución, o sea, es un derecho que tiene el Estado Nacional declarando de interés público, tasación, pago previo. Acá no se cumplió con el pago previo, pero bueno, se pagó. No cumplió con un artículo que es el 7 del Estatuto de YPF, que la compañía está obligada a cumplirlo desde el momento que cotiza desde el año 93 en la Bolsa de Nueva York. En el artículo 7 hay 4 formas de calcular el monto en el cual hay que indemnizar al que le estoy comprando. En un caso es la acción que haya comprado más alta en los últimos 2 años, en otro caso el valor más alto en los últimos 30 días. El D, que es el que ha aceptado la jueza, es una relación entre precio-ganancia en los últimos 2 años para calcular el valor de lo que uno está comprando. Lo que sí es cierto es que la empresa el viernes pasado cerró su cotización a $12,66, que multiplicado por 393 millones de acciones da un valor de 4.975 millones de dólares. La mitad o el 51% son 2.500 y vamos a terminar pagando 5.000 al inicio más 16.000 ahora por 2.500. Está Gustavo Bazán.
Sí, Juan José, yo quería ampliar un poquito la mirada más allá del juicio y preguntarte por el tema vaca muerta. Hay economistas ligados al gobierno que dicen que es un precio totalmente ínfimo, si querés, lo que se está pagando por esta sentencia, porque a cambio se toma el control de uno de los yacimientos de petróleo no convencionales más grandes del mundo, con reservas comprobadas, posiblemente de las mayores. ¿Tu opinión sobre eso? ¿Es realista ese cálculo que hacen de que la empresa ahora, por la reserva que tiene, vale, no sé, más de 100.000 millones de dólares? Bueno, de hecho, está en las declaraciones del presidente de YPF. Que son riesgosas esas declaraciones del presidente de YPF. De hecho, dijo 3 semanas atrás, cuando salió el primer fallo, que con un EBITDA de la compañía podíamos pagar este fallo irracional. Tengo que recordar al presidente de YPF que la jueza excluyó a YPF del litigio diciendo que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero si el presidente de la compañía dijo que... Y el Estado Nacional, cuando trató de bajar lo máximo posible el monto para indemnizar al Grupo Petersen, dijo que nuestras finanzas estaban exhaustas, que no teníamos... Lo cual es cierto, eso es lo que dijo Zanini, pero el presidente de la compañía dice que con 1 año pagamos el juicio. Y es peligroso porque si el gobierno nacional apela, lo más probable es que el fondo también apele y le pida a la jueza que incluya YPF. Pero escuchá, lo que está planteando Gustavo y lo mismo que está planteando el presidente de YPF es lo siguiente. Ok, 16.000 millones de dólares es una fatalidad, pero piensen lo que hay ahí abajo, lo que representa vaca muerta. Si lo piensan así, lo que hay ahí abajo no es tanto. Ese razonamiento. La respuesta no es válido. Lo que hay ahí abajo no es de YPF. Lo que hay ahí abajo son de las provincias conforme a la ley, al 120 de la Constitución del 94. Son las provincias que concesionan. Por lo tanto, eso hubiese ocurrido igual. Pero independientemente de eso, aunque fuera cierto, podríamos haberlo hecho bien, cumpliendo con el estatuto, y ahorrado 16.000 millones de dólares. Y tener vaca muerta también. O sea, no es un argumento el decir que con esto, con ineficiencia no se puede comprar vaca muerta. Se podría haber comprado cumpliendo con el estatuto, ¿sí? Y por otra parte, la inversión en vaca muerta no la está haciendo solamente YPF. YPF representa hoy entre el 30 y el 40% de la inversión de vaca muerta. El resto son una multiplicidad de compañías nacionales e internacionales. Está Pablo de León. ¿Qué tal, Aranguren? Buenas noches. Le pregunto, todo esto que usted está explicando respecto de este juicio y lo que le va a costar, digo, usted fue funcionario, digo, ¿qué le corresponde pagar a los funcionarios? Porque digo, acá se está hablando de un montón de plata que si hablamos de préstamos de 45.000 millones al FMI en su momento, de que ahora venían 10.000 millones, digo, estamos hablando de una locura de gestiones que hipotecan al país para siempre. Digo, ¿los funcionarios no deben responder por esto? Yo creo que en realidad, más que los funcionarios, seríamos los ciudadanos que teníamos que tener en cuenta esto para tomar decisiones a futuro. Los funcionarios siempre van a poder arguir situaciones de oportunidad, mérito y conveniencia, para poder identificar si una decisión administrativa en un momento determinado estuvo bien o mal tomada. Con el diario del lunes claramente estuvo mal tomada. Hubo gente que en ese momento se opuso a la expropiación y que luego también se opuso a la forma de calcular la indemnización. Pero a mí me parece que si una persona claramente se ha demostrado que no supo administrar y que le cuesta al país 16.000 millones de dólares, no es digna de que sea reelegida como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aranguren, volvamos un poquito para atrás otra vez. ¿Cómo se explica que el gobierno de los Kirchner en ese momento trae un grupo amigo, dueños del Banco de Santa Cruz? Pasan cosas, muere Néstor Kirchner, algo pasa, intuyo, en esa relación, y de repente los propios amigos de los Kirchner son los que venden un juicio contra el Estado argentino. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa que ciertos grupos de interés toman los activos del Estado como si fueran propios y juegan con ellos. No hay otra explicación. La mala praxis, uno puede decir que es por ineficiencia o que es dirigida, o sea que fue a propósito y que hoy alguien se está beneficiando con esa mala praxis. Lo sabremos con el tiempo, la historia dirá cómo fue la realidad. Lo que hoy sí sabemos es que en un país que tiene una situación financiera muy difícil, con
reservas negativas, que significan que el Banco Central está utilizando dinero de los ahorristas para calcular sus reservas, tenemos una deuda adicional que pagar por 16.000 millones de dólares cuando la jueza termine de dictar sentencia, y con un tema adicional, que cualquier demora que se produce implica que año por año estamos agregándole 1.400 millones de dólares a esa deuda, en términos nominales, pero son 1.400 millones de dólares de una situación de un país que está mal. Muy breve, ¿este tipo de juicios suelen darse vuelta en apelaciones? Yo obviamente no soy un experto, pero lo que dicen los expertos es que primero, en Estados Unidos el 25% de los juicios va a la Cámara, y muy esporádicamente un juicio que en Cámara resulta también favorable al que está demandando puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Esto lamentablemente lo va a tener que recibir el próximo gobierno como una herencia más del actual. Bien, Adrián. Sí, una aclaración. El monto de la condena es lo que se puede discutir. Argentina fue condenada y tiene que pagar. Entonces, por ahí son 16.000, por ahí serán 9.000, 12.000. Lo que va a discutirse ahora en la apelación no es si es condenada o se revoca la condena, es solo el monto de la condena. Ahora, Aranguren, la pregunta, ¿cómo se paga? Porque acá el deudor es Argentina, es el país, el Estado Nacional, el condenado. ¿Cómo se lo paga? ¿Con bonos? Quiero aclarar algo, Adrián, que es lo siguiente. La jueza ya dio indicaciones de cómo se tiene que calcular el monto. Esas indicaciones han sido que tiene que ser a la fecha del decreto de intervención, el 7 de abril, y no al 16 de mayo, que tiene que ser con una tasa de interés del 8% y que tiene que ser conforme a la fórmula D del artículo 7 del Estatuto. Por lo tanto, hoy, sin todavía haberlo escrito, la jueza dijo son 16.000 millones de dólares. ¿Cómo se paga? Primero, antes de pagarlo, podría haber una oportunidad de que el gobierno nacional encuentre una solución amigable con los que están litigando. Que, insisto, los que están litigando son el grupo Petersen y el grupo Eaton Park. No es el fondo Burford. Ese fondo compró el derecho de litigar, o sea que todavía puede haber un acuerdo para tratar de disminuir el máximo posible. Si continuamos apelando, el taxi seguirá corriendo y después veremos. Si Argentina no paga, el acceso a los créditos internacionales cada vez va a estar más restringido, más de lo que está hoy. Aranguren, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias. Vuelvo, saludo al querido Sucho. ¿Cómo estás, Sucho? Un placer de estar acá. Bueno, se queda Gustavo Bazán un ratito. Bueno, Sucho, hablemos de los próximos 5 meses. Sí, tratemos de interpretar y como hago siempre, invito a todos a participar. El título que le ponía a la columna es: la verdad que no tengo la más pálida idea de lo que puede pasar, y menos en los últimos 5 meses. Dijiste 5 meses, es un montón en Argentina. Por eso, y puede pasar de todo. Lo que sí sé que hay cosas que no van a pasar. Hasta enero del año que viene. Hasta enero. ¿Por qué? Porque no es solo las elecciones. Las elecciones obviamente es muy importante para todos nosotros, pero al otro día todos nosotros nos tenemos que levantar y trabajar, la vida sigue. Como dice el profe de Pablo, la vida es un continuo, las empresas tienen que abrir, pero después tenés que ver la capacidad de implementar y de gobernabilidad de que gane el quien gane, porque la mayoría de la sociedad sospechamos, o la pregunta que le haces a todos los candidatos siempre es esa: che, subís, no se van a pelear, la mitad piensa de un lado, la mitad de la otra, Javier, vas a tener que pasar por el Congreso, unas cosas. Entonces yo creo que muchos nos vamos a paralizar. El primer punto que quiero poner, y voy a poner un ejemplo simple. ¿Vieron cuando viajan en avión? 10 minutos de turbulencia, te la bancás. Te agarras fuerte, pones música, te la bancás. Pero 1 hora de turbulencia, le decís al piloto: basta, tíralo. No quiero saber más nada. Y yo creo que en parte hay una sociedad que tenemos que tener en cuenta que quiere romper todo. Se cansó. De esto se cansó. Y lo tendría en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y empiezo. ¿Qué sabemos? Cualquier método que quieran hacer, el déficit fiscal hay que enfrentarlo. Ya no, nadie más te lo financia. Hubo un gobierno que lo financió endeudándose porque el mercado aceptaba financiarlo con deuda. Se dejó de tomar deuda, entre otras cosas por el tema de la seguridad jurídica que discutían recién. Este gobierno lo financió emitiendo. ¿Qué sabemos? Ya no da para más. Los pesos no los queremos y prestar no nos presta nadie. Entonces vas a tener que enfrentar el déficit fiscal, como sea, o lo va a hacer el mercado. ¿Qué más sabemos? Esa baja del déficit fiscal, en parte vas a tener que reajustar algunas cosas. Ejemplo, tarifa.
Si meto en la discusión por arriba dolarización, vas a tener que ver antes el tema de tarifas, vas a tener que ver antes cuánto vale la nafta, porque vas a tener que dolarizar sobre un precio que sea sostenible en el tiempo. Claro, un precio real. El precio real. La nafta, ¿sabés? Históricamente, no sé, siempre valió $1. Oficial, si querés. Bueno, tú decís, no vale esto, está subsidiado. Las tarifas, muchos no valen esto, están subsidiados. Muchos dicen, bueno, extiendo los plazos, lo que fuera. Pero vas a tener que replantear ciertas cosas para bajar ese déficit fiscal. Bajar el déficit fiscal es una transferencia de riqueza de los ciudadanos al Estado. ¿Cómo se baja el déficit fiscal? ¿Cómo lo están haciendo? Licuando jubilaciones, licuando salario, licuando el empleado público. Entonces, ¿qué sabemos? Vamos a tener todos nosotros menos poder adquisitivo los próximos meses. Ojalá que ese esfuerzo valga la pena y pongo esos 5 meses. ¿Qué más sabemos? Muchachos, el dólar no vale más 3.50. Oficial. Te lo acaba de decir el gobierno. El nuevo dólar oficial es 3.52, porque cada vez que puse un soja, soja 2, soja 1, soja 3, soja 4, fue el dólar oficial siguiente. Esto de que ponen 25% podés vender a un tipo de cambio más libre y 75%, bueno, te da 4.50. Entonces, preparemos que, si dijeron que hasta octubre, que en octubre trabajemos con que va a estar más cerca de ese. Todas estas medidas no son antiinflacionarias. Quizás, repito, vamos a tener que vivir con una recesión, que ya la estamos viviendo. Habla con cualquier comerciante. Me toca hacerlo. ¿Cómo le fue las 3 últimas semanas? De antes que decían, bueno, la micro todavía está, se frenó. Sí. Se frenó con suba de costos, te dicen todos. No es que solo se frenó, que no vendo más. Todos mis costos subieron un montón. Con lo cual, inflación con recesión, lo pondría también sobre la mesa de... Bueno, estemos preparados, sabemos que tenemos que aguantar esto. Si aguantamos, hay un premio al final del camino que la Argentina puede reconvertir sus problemas estructurales, pero el déficit fiscal ahora no hay más tiempo. Ya lo decidió la sociedad. Permítanme, en instantes vamos a estar hablando con Domingo Cavallo. Domingo Cavallo nos va a contar cuál es su evaluación de esto que ya cumple un mes, les diría que es las PASO. Hay un espacio político que propone dolarización. Hablaremos de tiempo, forma, factibilidad. Otro espacio habla de bimonetarismo. Como tema de fondo, la inflación. Una lectura política, qué se puede, según la mirada de Cavallo, qué no se puede. En un ratito estaremos hablando entonces con el ex ministro. Sucho. Me va a gustar escucharlo, está buena la opinión. No tengo más para agregar entonces porque son los temas relevantes. Vos todo lo que estás planteando recién solo nos confirma que durante los próximos 5 meses vamos a estar peor, claramente. O al menos en un periodo un poco más corto. Digo, ¿qué es lo peor de lo que estamos hoy? No. Bueno, hay una vieja frase que dice que se inventó la pala, siempre se puede estar más abajo, pero... Claro, pero ¿y en qué lo vamos a ver? Déjame contestarte como buen paisano que soy con una pregunta. Pero una pregunta a cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos una función distinta. Seguimos economía, seguimos política, cada uno tiene social, periodístico, judiciales. Tenemos contactos distintos. Hablamos con gente distinta. Vos hablás más con judiciales, abogados, vos más del sistema político, bueno, vos con todos, y vos más en lo social. Cada uno somos distintos. Sí. ¿Conoce gente que espere que va a mejorar en los 5 meses? ¿Vos crees que vamos a mejorar? No. ¿Vos crees que vamos a mejorar? De ninguna ¿Vos crees que vamos a mejorar? No. Decididamente no. Bueno, juguemos. No es que juguemos. Va a pasar lo que la mayoría quiera que pase y vamos a actuar en consecuencia. ¿Qué significa actuar en consecuencia? Si todos nosotros pensamos que no va a mejorar en los 5 meses y tenés bajo el colchón, en la caja de seguridad, en, no sé, $5.000, vos decís, ¿salgo a invertir ahora? ¿Repongo mercadería que después no sé si voy a vender? Bueno, se va a generar la profecía autocumplida, porque si la mayoría pensamos que esto... El punto es, voy a citar de vuelta al profe, que decía, vos tenés que diferenciar cuando un problema es temporario a cuando un problema es permanente. Temporario es, estoy jugando al fútbol, me lesionaron la rodilla y el médico me dice, son 7 meses, en 7 meses volvés a la cancha. Te entrenás con fuerza, te cuidás, etc. Otra cosa es que te diga, no, esto es permanente, no podés volver a jugar. Dejás de cuidarte, empezás a engordar, te deprimís. Entonces, la segunda pregunta es, ¿nuestra decadencia es permanente o es temporal? Yo soy de los que cree que es temporal, que hay salida. Bueno, en función de eso tengo que saber que voy a vivir 5 meses difíciles. ¿Por qué? Porque no está el poder político, lo vemos en cada una de las elecciones, para que represente al 100% de la sociedad para salir. Bueno, después viene
Lo que saben más ustedes es Sucho, cómo van a una pregunta. Vos dijiste 5 meses. 5 meses difíciles parece poco. Más bien uno lo mediría en años. En febrero estamos de broma. O sea, en febrero no estamos Carnaval. de vacaciones. No, Febrero no, carnaval no. va a estar igual o peor que ahora. Tenés razón, Adel. Tenés razón. Ah, Quizás gracias. son más de 5 meses, pero déjame hacer una columna que termine un poquito para arriba. Dejale titular la columna. ¿Y cómo nos podemos preparar? Digamos, viene el temporal, lo vemos venir. Claro. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, aparte nos preparamos. La gente, esto no sorprende a nadie. No es que la gente estaba esperando. No es que, uy, me sorprendió. Por algo la gente se estoqueó. Por algo es ojero a Ron Silo Bolsa. Por algo es uno de los países que más cripto opera. Por algo la dolarización. Por algo en las declaraciones juradas la mayoría del capital no está en riesgo en Argentina. Me parece que la mayoría que pudo tomó los recaudos suficientes para decir, bueno, yo ya no confío en esto. Y el Hace que no mucho puede, tiempo, el que ¿no? está al día, ¿cómo puede hacer para taparse algún techito por el temporal? Nada, bueno, ahí es donde la sociedad, nosotros, hay gente que puede y hay gente que no puede, y ahí viene la contención que en este caso yo comparto que hay que seguir dando, porque hay gente que se puede arreglar y gente que no. Hay contención que la necesitamos todos, hasta te diría por defensa, ¿no? Porque vos decís, Claro. a vos no te puede ir bien con el 70% de la gente mal. No. Bueno, ahí vas a necesitar contención. Y nosotros también en algún punto cuidar nuestro metro cuadrado, cuidar a tus empleados, cuidar a la gente que trabaja con vos, porque bueno, nada, son 5 meses donde el sector privado va a pagar un poco el pato. Sucho, un gusto como siempre que Un estés placer. aquí con nosotros los domingos. Consumo defensivo, comprar latas de atún, como me enseñó un gurú una vez. Sí, no Yo tengo dónde ahora- ponerlas ya. Ya no tiene dónde poner. Compre a la cena, señor, y eventualmente un departamento. No, me alcanza para la lata, no para la Eso es lindo, cena. digamos, la historia de la imposibilidad de la economía. Lata sí, a la cena ya cena no sé, ya no. departamento decididamente no. Me acompañan, voy a hablar con Domingo Cavallo entonces. Vamos a retomar la conversación. Lo saludo a Cavallo. ¿Cómo está? Muy bien, Gracias por venir. es un gusto estar acá. Perdón por haber fallado tantas veces antes, pero no he andado bien, he estado resfriado y no podía venir. Muy bien. Hace un mes fueron las PASO. ¿Qué evaluación hace de ese resultado? Bueno, hay un aspecto que a mí me parece muy positivo y es que un 60 o más por ciento de la población votó por un cambio completo en el sistema de organización económica de la Argentina, completamente distinto al que estuvo vigente desde el año 2002 en adelante. Aclaro 2002 porque algunos dicen desde 2003. Para mí, la desorganización de la economía argentina, el avance hacia un sistema donde el gobierno interviene en todos los mercados y en todos los temas y toma las decisiones de inversión que corresponderían al sector privado y comete una gran cantidad de errores, como esta de haber pretendido reestatizar YPF y que incurren en estos costos que estamos viendo ahora. Eso comenzó en el año 2002 con la desdolarización o la pesificación. La economía durante toda la década del 90, en la que consiguió eliminar la inflación, era una economía que tenía un sistema bimonetario y al mismo tiempo un sistema con alto grado de dolarización. ¿Por qué era bimonetario el sistema? Porque estaban las dos monedas, el peso y el dólar. Se podían hacer los contratos, tomar las decisiones, ahorrar en la moneda que se eligiera. ¿Por qué creamos la caja de conversión? Porque era la única forma de que la gente usara el peso. ¿Usted puede explicar en medio párrafo qué fue la caja de conversión? Sí, un sistema por el cual solo se podía emitir pesos si entraban dólares en cantidad equivalente. Esa es la caja de conversión. Es lo que muchos llamaron el 1 a 1, pero en realidad no, era tener para el peso una moneda patrón, que era el dólar, que respaldara la emisión de pesos. Y no se podían emitir pesos si no era con respaldo de dólar. Esa es la mejor forma de bloquear la posibilidad de que
el gobierno emita pesos para financiar déficits del Estado, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué le parece a usted los proyectos o el proyecto de dolarización del espacio de Milei? Bueno, eso no se puede discutir en la televisión. A mí me parece que Milei comete un error. Yo lo aprecio, pero él comete un error, a mi entender, grave. Él que, como yo lo he dicho varias veces aquí, creo, tiene pasta de líder y lo ha demostrado porque ha producido un fenómeno que nadie esperaba y que es inédito, de convencer a una cantidad enorme de jóvenes transversalmente, incluso a gente muy humilde, de que él va a poder aportar soluciones. Se dedica a actuar como un profesor de economía, donde trata de explicar los detalles de cada una de las cosas que va a hacer, cómo las va a hacer, cuándo las va a hacer. Eso es un error comunicacional muy grave. Yo se lo he dicho, pero no me hace caso en ese sentido. Ahora, también es un error grave, por ejemplo, para el caso de Patricia Bullrich, concentrar todo el esfuerzo a través de la prédica de Melconian y su equipo en discutirle a Milei el tema de la dolarización sí, dolarización no. Y decir, no, pues un sistema bimonetario en lugar de una dolarización es mejor. Mire, le voy a contar el caso de Ecuador para que se entienda por qué no son dos cosas enteramente incompatibles y diferentes. Ecuador venía funcionando como economía bimonetaria, igual que Perú, desde el año 95. Me acuerdo muy bien, porque a mí me invitaron a ir a Ecuador y como yo conocía la experiencia de Perú, de que tenía el uso de las dos monedas, el sol y el dólar, y el vicepresidente de Ecuador, que era un economista muy bueno y estaba encargado de la política económica, se preguntaba por qué el ahorro de los ecuatorianos, como los ecuatorianos quieren protegerse con el dólar, se va afuera y no sirve para financiar la actividad de los ecuatorianos. Y yo le dije, hagan lo que hace Perú, que es permitir que haya depósitos en dólares, préstamos en dólares, que se desarrolle un mercado de capitales en Ecuador en dólares, además de en sucre, y traten de tener las dos monedas y manejarlas adecuadamente. Lamentablemente para Ecuador, a diferencia de Perú, la guerra entre Perú y Ecuador y luego los desmanejos económicos que se sucedieron llevaron a un descontrol fiscal y muchos otros problemas. Tuvieron la crisis del niño. ¿Y qué pasó? Las dos monedas, lejos de servir el dólar simplemente para que el ahorro de Ecuador se invirtiera en Ecuador y permitiera financiar la actividad de Ecuador, empezó a desplazar totalmente al sucre. Y la gente ya no quería más el sucre. Y entonces iban en la dirección de una hiperinflación. O sea, el sucre se devaluaba permanentemente y la gente estaba desesperada por aferrarse al dólar. ¿Qué es lo que hizo finalmente Yamil Mahuad? Que es un amigo mío, a veces me consultaba por teléfono, pero yo le mandé incluso un equipo para que lo ayudara. Yamil Mahuad, como ha explicado en estos días en un reportaje, no tuvo otra alternativa que dolarizar. Y gracias a que dolarizó, frenó un proceso que si no hubiera sido hiperinflacionario. Bien. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Obviamente que lo natural frente a una situación como esta es avanzar primero hacia un sistema bimonetario. Acá en Argentina. Sí, acá en la Argentina. Por las mismas razones por las cuales había que avanzar en Ecuador hacia un sistema bimonetario y como por la misma razón por la que lo tuvo otro país precedido por hiperinflación como Perú. Ahora, el sistema bimonetario
tiene que incorporar dos ingredientes fundamentales, si no, no sirve para nada. Por ejemplo, el mercado cambiario tiene que estar unificado y ser libre, es decir, libre movimiento de dólares adentro y afuera. Y para que en esas condiciones el peso pueda de alguna manera competir con el dólar y que la gente lo demande, que haya algo de demanda, van a tener que hacer una muy estricta política fiscal y un manejo monetario muy, muy bueno. Si hacen eso, es probable que logren un resultado como se logró en Perú, que se estabiliza el tipo de cambio, no va a haber una devaluación permanente como normalmente hay y que es lo que hace que la gente se escape de la moneda nacional, y la economía va a funcionar como una economía semidolarizada. ¿Cuál va a ser la ventaja de que sea semidolarizada? ¿Por qué no solamente con la moneda nacional? Porque la gente se siente mucho más segura depositando en dólares o comprando dólares. Ahora, si no hay posibilidad de utilizar esos dólares para la intermediación financiera dentro de Argentina, es decir, para que esos dólares depositados en los bancos en Argentina puedan dar lugar a préstamo y a financiamiento de inversión y de capital de trabajo de las empresas, no sirve para nada. Para simplificar. Sí. Porque se armó una... Es muy difícil de explicar todo esto en televisión. Usted dice, Milei comete el error de ponerse a explicar detalles económicos en televisión. Para entender lo que usted ¿le parece bien la propuesta de dolarizar en cualquiera de las 5 formas? No, mire, depende de las circunstancias que se vayan a dar cuando se logre unificar el mercado cambiario y liberalizarlo, es decir, que se pueda haber libre movimiento de compra y ventas de dólares para cualquier destino. En ese momento es el momento de estar en condiciones de buscar una estabilización fuerte de la economía, como fue el plan de convertibilidad. Ahora, ese momento, que ciertamente no está a meses vista, está como mínimo, si se hacen las cosas muy bien, a un año y medio hacia adelante, esa que yo le llamo un proceso no traumático de unificación y liberalización del mercado cambiario. Advierto lo de no traumático, porque hay gente que dice, no, hay que unificar de inmediato y liberalizar de inmediato el mercado cambiario. Incluso dicen, como lo hizo Macri en levantar el diciembre, cepo. Levantar totalmente ¿Usted levantaría el cepo de un día a otro? Yo levantaría todo el cepo que se refiere a transacciones no comerciales. Porque es ridículo lo que pasa ahora. Hay un control de cambio para exportaciones e importaciones y actividades comerciales vinculadas a eso. Y además hay un montón de cepos o de formas de controlar todo otro tipo de divisas. Y hay un cepo total para repatriación de capitales y para remisión de dividendos. Mientras exista eso, es imposible pensar que vengan capitales a la Argentina. Hay solamente que eliminar se van a ir. El Banco Central. Milei eliminar el Banco Central. No mezclemos las cosas, porque si no, no se va a entender nada. ¿Qué es lo que está pasando con la discusión alrededor de las ideas de Milei? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Por favor. Sí. Es importante tratar de diferenciar, porque se instaló la idea de dolarización versus bimonetarismo. Vuelvo a insistir. Un sistema bimonetario tiene que funcionar con un mercado cambiario libre. Si no, unificado totalmente, por lo menos tiene que haber un gran segmento para todas las transacciones no comerciales que tiene que ser totalmente libre, incluso con la posibilidad de repatriar capitales y de remitir dividendos por ese mercado. Recién ahí se va a saber realmente cuál es el tipo de cambio de mercado. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué yo digo un proceso no traumático de unificación? Porque si se intentara en las circunstancias actuales
liberalizar totalmente el mercado cambiario y eliminar todos los cepos, incluidos, o todos los controles de cambios, incluidos los que se refieren a exportaciones e importaciones, se empezaría con una devaluación que provocaría una disparada hiperinflacionaria. Imagínense si esta mini devaluación que hizo el gobierno del 22%. Los días siguientes a las PASO, enseguida se trasladó a los precios y provocó un aumento de la tasa de inflación que la vamos a ver muy pronto, publicada por el INDEC. En fin, imagínense lo que sería que, por ejemplo, en una unificación y liberalización del mercado cambiario, de 350 se fuera a 700. Bueno, Milei dijo el otro día, si no, Milei dolarizáramos... no dijo eso, no dijo eso Milei. Milei dijo, el día que se especifique, que se dolarice, sí, se lo va a hacer al tipo de cambio de mercado. Y preguntó, ¿cuál es hoy el contado con liquidación? Como si fuera el de mercado. No es el de mercado el del contado con liquidación, porque no se sabe cuál es el de mercado, porque no hay mercado libre, ¿no? Y mucho menos unificado. Pero el día que se unifique el mercado cambiario y que no sería vía una fuerte devaluación del dólar comercial. En mi opinión, si se hacen las cosas bien, ese dólar libre, que estaría separado inicialmente bastante quizás 100% o más del comercial, una vez que se empiezan a hacer las cosas bien, ese dólar se va a ir apreciando y va a llegar un momento en que se va a encontrar con el comercial. O a lo sumo habrá un pequeñito salto para unificar totalmente el mercado cambiario. En ese momento van a plantear dilemas. Primero, el gobierno tiene que pensar si está en condiciones con lo que se llama un inflation targeting y con un manejo del Banco Central. Yo siempre les he recomendado a los presidentes del Banco Central que se comuniquen con Julio Velarde, el presidente del Banco de Perú, para saber cómo se maneja, y que logre estabilizar el tipo de cambio, es decir, que ya no se siga devaluando sin necesidad de fijarlo, sin necesidad de una caja de conversión. Bien. Esa es una alternativa, que yo la veo bien difícil, digo, para la experiencia de Argentina. Segundo, otra alternativa para que haya algo de demanda por los pesos, porque si no, el dólar va a sustituir totalmente al peso, que se vuelva un régimen de convertibilidad, una caja de conversión para el peso. Eso, ¿qué sugiere usted? No. De toda la oferta yo ahora disponible. no voy a sugerir nada, porque sería irresponsable de mi parte. Estas decisiones hay que tomarlas en función de la situación de ese momento, de la credibilidad que se ha conseguido, de la respuesta que se ha conseguido de los inversores, tanto argentinos como del exterior. O sea, hacer política económica no es escribir modelos matemáticos, ni tampoco es trabajar como en las clases con el pizarrón y decir esta es la mejor forma. Pero depende de las circunstancias. Sí. También puede ser necesario, como fue en Ecuador, tener que dolarizar. Por eso también decir, no, lo de dolarización sería una catástrofe y llevaría a la hiperinflación, está mal, porque en realidad, en el caso de Ecuador, la dolarización impidió que el Ecuador tuviera una hiperinflación. Entonces, yo creo que ese va a ser el momento para discutir las alternativas. ¿Qué consiguió Milei con traer el tema de la dolarización? Cuando lo trajo tempranamente, que en realidad lo planteó al principio mucho mejor de lo que lo están planteando sus colaboradores ahora. Él dijo, hay que hacer una reforma financiera primero, porque él estaba preocupado por... No, fiscal también, pero financiera, porque estaba preocupado por el tema del encaje fraccionario y la expansión del crédito por el sistema bancario, que es fuente de... Le voy a mostrar fotos mientras usted me sigue contando, de gente que creo que usted conoce. A ver, veamos fotos de algunos colaboradores de Milei que fueron contemporáneos o semi de el ex ministro Cavallo. Está... ¿Lo conoce? Sí. Si uno lee atentamente todas las cosas que él dice, va a ver que son muy parecidas a estas que yo le estoy diciendo. Rodríguez. Sí.
Bien, no se sabe todavía porque no mostró al equipo quién haría qué, pero se lo menciona como parte del equipo de... Sí. Bien, Epstein. No, yo a Epstein lo conozco muy poco. Además, Epstein no es un macroeconomista, Epstein es un financista. Estuvo en la Comisión Nacional de Valores en una época, esa tarea la hizo muy bien, pero en mi opinión, este tema de la dolarización sí, dolarización no, está bien. Puedo respetar su opinión, pero no es un especialista en el tema. A ver, otro, Roque. Sí, Roque del tema conoce muchísimo, pero estoy seguro que Roque inspiró a Milei junto con otra gente del UCEMA para lo que fue la primera presentación que Milei hizo, donde estaba el tema, hablaban de la banca Simons, ¿no? Como la banca Simons nunca se llevó a la práctica, pero yo tengo un ex compañero de la Universidad de Harvard, que es actualmente profesor de Boston, Larry Kotlikoff, que en la crisis del 2008 hizo una propuesta en esa dirección para todo el sistema monetario internacional y que yo vi que cayó muy bien entre expertos porque la presentó en el grupo de los 30 al que yo pertenezco y era muy bien armado todo el esquema. Yo le mandé a Milei los escritos o los trabajos de Larry Kotlikoff, que en mi opinión era la versión más pensada de cómo avanzar hacia un sistema de lo que él llama Limited Banking Role o algo por el estilo. Sí. Y eso tenía una coherencia con la idea eventualmente... Una de Laspina. Usted se reunió con Laspina. Sí, yo me reúno con todos, sí. Sí. Laspina es uno de los mejores economistas que tiene la Argentina. Yo creo que Laspina es un tipo muy, muy valioso, ¿no? Ahora... Ahí está el tuit. Ahí, hoy como tantas otras veces estuve conversando con Domingo Cavallo, es el único economista que frenó la inflación y la hiper. Hay que recuperar sus ideas para reconstruir el peso argentino sin cepos, bla. Y ahí está la foto. Yo el otro día le hice un chiste cuando estuvimos en esa reunión. Le digo, dado que aparentemente no saben todavía qué rol te van a dar aquí en el equipo de Patricia, empecé a pensar en trabajar con Milei. Por supuesto, casi me manda al diablo, ¿no? Pero ya voy a hablar del tema de Milei un poco más, porque yo creo que es importante, porque a lo mejor llega a ser presidente, ¿no? ¿Usted lo votaría? No, yo no voy a decir a quién voy a votar, ni a quién voté, ni nada por el estilo. Mi actitud es ayudar a que Argentina esté bien gobernada. Melconian. Melconian es muy buen economista y además se ha tomado el trabajo de armar un equipo y tratar de tener un plan completo. Ahora, no me parece bien que a lo único que se dedique, por lo menos por lo que hemos visto en estos días en los medios, es a atacarlo a Milei y decir que todo lo que dice Milei es una barbaridad. Porque incluso cuando él empezó a armar el equipo en la Fundación Mediterránea, siguiendo la estrategia de que la Fundación Mediterránea es apartidista, él dijo, bueno, quien sea presidente yo le voy a ofrecer mi plan. Entonces, ¿qué ocurre? Si el presidente llega a ser Milei, él no va a estar dispuesto a ofrecerle el plan. Ahora entiendo, él está trabajando con Patricia. Y fue inteligente Patricia pedirle que se juegue por ella para demostrar que tiene un equipo y que tiene un plan, etc. Lo que no fue muy inteligente, en mi opinión, es haberlo dejado apartado a Laspina. Porque Laspina, en mi opinión, es uno de los mejores economistas que existen. Quiero despedirlo retomando lo que usted mencionó. Dijo, quiero decir algo más de Milei. ¿Qué quiere decir de Milei? Yo creo que Milei... Con eso cerramos. Milei ha demostrado un gran liderazgo, ha tenido un acierto que ningún otro político tuvo antes de, por ejemplo, predicar las ideas de la libertad. Por supuesto, con un estilo que a mí me chocó muchas veces, como sé que a mucha gente le choca, pero le ha dado resultado. Y en base a eso convenció a mucha gente joven, humilde. Ahora, Milei, para poder gobernar, va a necesitar el apoyo de mucha gente, tanto economistas y de distintos especialistas en distintos temas, y también va a necesitar apoyo político de los
diputados, senadores. Por eso yo creo que él ahora debería hacer un discurso menos agresivo, insultante para el resto de los dirigentes. No digo que deje de hablar de la casta política, porque en realidad tiene razón. Hay muy malos políticos que buscan los cargos solamente para enriquecerse ellos y muchas veces acceden a cargos para los cuales no están preparados de ninguna manera. Entonces, lo que él tiene que pensar es en que si llega a ser presidente, tiene que conseguir apoyos, ¿no? Y a mí me aflige que ahora, por ejemplo, la mayor discusión se esté dando entre Juntos por el Cambio y Milei, cuando más o menos rumbean en la misma dirección en materia de organización económica. Los dos hablan de ajuste fiscal importante, uno pone la imagen de la motosierra, los otros no, pero más o menos en eso están rumbeando. ¿Tendrían que haber juntado, dice No, usted? simplemente no pelearse. Bien. O pelearse menos. Y en todo caso, explicar qué es lo que significa la posibilidad de que Massa, como kirchnerista, una cosa es si el Massa fuera el que era y las que uno ve que declaraba 5, 6, 10 años atrás, lo mismo que Alberto Fernández. Y otra cosa es el Massa, que uno le escucha el discurso y es como si estuviera Kicillof haciendo el discurso. Bien. Si vamos, realmente el peligro que yo veo para el futuro de la Argentina es que quede el kirchnerismo con el liderazgo de Kicillof y con las ideas de Kicillof. Por eso me parece que la dirigencia política, tanto de Juntos por el Cambio como Milei, tendrían que pensar muy bien qué hacen con la provincia de Buenos Aires y si van a dejar que Kicillof gane la elección en Buenos Aires. Pero bueno, Bien. yo no soy bueno en política, así que no me hagan caso en estos temas. Caballo, gracias por haber venido. Adiós. Bueno, voy volviendo. Santa Fe, elecciones. Adrián, Pablo. Bueno, es muy clara la elección de Maximiliano Puyaro, contundente triunfo sobre el peronismo haciendo la peor elección en la historia santafesina y muy ajustado, pero triunfa Pablo Habkin en la intendencia de la ciudad de Rosario. Bien, Sí, ahí ahora- tenemos, sí. Y ahora Adrián. el desafío de Patricia Bullrich, porque Puyaro gana con votos de Patricia Bullrich, con votos también que son de Milei, que votaron a Milei en agosto, con lo cual el desafío de Juntos por el Cambio es de alguna manera atraer para sí esos votos, ¿no? Exactamente. Esta es la Capitalizarlos foto. para Juntos Esta es por la el foto del Ahí momento. tenemos Es la Patricia Bullrich con Luis Petri, su compañero de fórmula, Maximiliano Puyaro a la izquierda, Pablo Habkin y la candidata a vicegobernadora, la electa Escaglia. vicegobernadora ahora. Esa es clara la foto del triunfo que intenta mostrar Patricia Bullrich. Insisto, semana que viene el Chaco, donde van a intentar destronar a Capitanich, avalado por todo el gobierno, avalado por el kirchnerismo, y la otra semana la elección en Mendoza, donde apuestan fuerte al radical La Cornejo. elección de Mendoza tiene una particularidad, porque Omar de Marchi, que se fue del PRO, está en sintonía con Milei. Claro. Entonces, atención a la elección de Mendoza, porque ahí Milei puede hacer alguna jugadita. Bien, Osvaldo. A veces cuando hablamos desde Buenos Aires, de cómo son las provincias, no tenemos en cuenta algunas diferencias. Fíjense los datos que están viendo, la enorme diferencia que hay entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. La ciudad de Santa Fe, en donde ha ganado Poletti, que se queda con la intendencia, con 66%, el candidato peronista con el 20%. Esta diferencia enorme que se da en Santa Fe no se da en Rosario, donde todos los números fueron mucho, mucho más parejos. Juntos por el Cambio, el 22 de agosto. Bien, Gonza, gracias. Osvaldo. No, quería preguntarle a Gonzalo, pero bueno, se ve porque Sí. los datos que tenemos es que también está ganando la legislatura, como él le había bien contado, con un solo voto más del primer legislador, se llevan 28 diputados a la legislatura de la provincia de Santa Fe, con lo cual Juntos por el Cambio se quedaría con el Ejecutivo y el Poder Legislativo en la provincia. Es claro para la gobernabilidad del... Absolutamente. Claramente, si ganaba la elección Perotti, que el gobernador Perotti iba en esa tira por el peronismo, hubiera sido muy complicado para Puyaro, es muy importante lo que está destacando Osvaldo. Bueno, muy bien. Es hora de decir... ¡Aló! ¡Uy! Ah, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde Un está? desastre Perotti, la verdad. Un desastre. ¿Dónde está? ¿Perdimos? No.
Nos cagaron a palo. ¿Qué tiene? ¿Bola de espejos ahí en el avión? Hola, ¿qué haces, Dieguito? ¿Cómo estás? Narnia, ¿no? Narnia, total. Me agarran acá en el medio de la gira de despedida, como a mí me gusta decir, el Ya Fue Todo Tour. El Ya Fue Todo Tour. Sí, ya fue todo. Ahora que está de moda hablar de viejos meados, No. yo vendría a ser como un viejo acabado porque me voy. No. Porque me voy, no sea mal pensado. No, pero atención, cuando todos me dan por acabado, ahí estoy yo, más activo que nunca. Soy el Keith Richards de la política tercermundista. Me falta la vincha, el resto lo tengo todo igual, sobre todo el ácido úrico, la glucemia y la capacidad pulmonar. Sobre todo. Pero bueno, le estoy pasando bomba. Estuve en la India, en la reunión del G20. Hoy estoy viajando a Chile para reunirme con mi gran amigo Gabriel Boric y para hacer memoria por los 50 años del golpe de Pinochet. Está bien, está bien. Escúcheme, tengo acá está Gustavo Bazán, que es un lector. Gustavo, ¿qué hace? Porque lee el boletín. Hay gente que lee el boletín oficial y siguen subiendo tripulación al barco, aunque esto posiblemente termine en unos meses. ¿Cuánta gente están subiendo, Gustavo? ¿Por día están a planta permanente? No, están pasando exactamente de contratados a planta permanente, 100, 200, 300. Ahora parece que economía va a subir 700. ¡Caray! También muchos en aerolíneas. La que va a tener que poner Arnequian si gana Milei, ¿no? Tal cual, tal cual. Y también en la FIP están entrando muchos. Todos con la firma suya, presidente, por supuesto. El boletín oficial está firmado. Usted tiene firma, recuerde eso, ¿eh? Sí, yo tengo la lapicera. Instituciones nuevas. Guardada. Qué mejor que dar trabajo, presidente. Organismos nuevos incluso. Sí. Organismos nuevos también, ¿no, Osvaldo? Subsecretaría. Sí. Ya que estamos, ¿no? Nunca, Cultura, música. Nunca falta un lugar para un raviolcito nuevo. El organigrama es una araña así de patas infinitas, ¿no? Sí. Vos sabés que me pasó esto. En la India soy una especie de ídolo. Sí. Porque las vacas son sagradas y me agradecieron por haber terminado con el consumo de carne de vaca en Argentina. Claro. Por suerte la polenta no es sagrada, pero bueno, otro logro de mi gestión. Salvar a las vaquitas. ¿Escuchaste, Liz Solari? Llámame y cuando quieras volvés a la casa. Si yo no recuerdo mal, hubo una molestia porque en aquel momento usted tenía más poder. Usted le dio como 4 horas a Liz Solari una entrevista que no existe en un presidente en ejercicio. A diferencia de Milei, a mí me dicen vaca buena. No siga. Quiero llevar tranquilidad y aclarar que los rumores de saqueo no son en el conurbano, en mi gabinete. Es mi gabinete el que está saqueando los free shops de los aeropuertos. Y hay que aprovechar el dólar a 360, antes de que se vaya todo al carajo. Pero para mí lo dejan ahí clavado el dólar en el free shop para ustedes. Son los últimos viajes, está muy bien. Estoy contento por la gira, sobre todo por Cafierito, porque es la última oportunidad que tiene de terminar de pulir el inglés. Además, en mis discursos cité a Bukowski, porque él escribía completamente en pedo y bueno, es algo que a mí me inspira. A ver cuando nos tomamos un torrontés salteño, Dieguito, no sabes lo que son. Se te aflojan las rodillas del placer. Mirá el QR, ahí participás por las entradas para ver a Tarik con el Politeama. A ver, eso es importante. Ahí está, en el QRS vos escaneás y te podés ganar las entradas para ir el martes o el sábado y domingo, que ahora agregaron 23 y 24 de septiembre. Muy bien. O sea, hay que acercar el teléfono donde está el propio Alberto ahora, Se le van a acercar muchos y muchas. Así es. Así es. Bueno, ya que tenemos tiempo, ¿no? Mi amigo Joe Biden me preguntó quién era Milei y le dije que al igual que Donald Trump era un peligro para el país. Y Joe estuvo de acuerdo, pero me preguntó ¿todavía tienen cosas que perder allá? Y yo le dije, sí, nuestros derechos. Our rights. Y aprovechó ahí para, ¿qué habla? Está medio perdido, Joe, Justamente. No te sientas lo noto tan solo, le dijiste. medio hecho mierda, ¿no? Lo vi, está medio como... Pero bueno. Pero aprovecho a decirles a ustedes que si llega a ganar Milei me van a extrañar. Acuérdense. Al final,
Van a decir, el partucero nos daba alegría, nos daba memes. O sea, qué felices éramos cuando creíamos que éramos tristes e infelices. Esa es la Miren frase. la foto con el canciller de Alemania, con Olaf Scholz. No sé si la tiene la producción. Ahí está. Muy bien. Mire. Sí. Ahí está usando un parche por... No se ría. ¿Qué van, a cocodrilo los dos? ¿Qué van? Sí, por una semana de un accidente que tuvo. Cuando lo vi venir, creí que me estaba haciendo un homenaje. Y me puse a cantar Los Piratas. Musicalizaron Los Decadentes. Los Piratas. Gracias. Mi querida Fabiola. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué pasó? Mirá los números. Mirá, también perdió el candidato de Graboy. Bull market total este domingo, la verdad. Gracias. Y el Chivo Rossi, que es santafesino, es compañero de fórmula de Sergio. Buenísimo. Idea de Brando. Buenísimo. No, espectacular. Ahora me destapo uno. Genial. Gracias. Muy bien. Me acompañan, voy a presentarles a nuestro próximo invitado. Es el presidente de la AEA, la Asociación Empresaria Argentina. Es una organización empresaria sumamente importante. Jaime Campos. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bien. Este es el bendito documento. Bien. Lanzaron un documento importante con varios puntos. Sí. ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son, digamos, repasemos los puntos, pero antes que hay una cuestión de oportunidad? Correcto. ¿Por qué no previo a las PASO? ¿Cómo madura la decisión de empresas tan importantes, líderes en Argentina? Es decir, ahora necesitamos expresarnos. La asociación empresaria, como bien dijiste, está representada, están en ella un conjunto de empresarios que dirigen empresas muy importantes de la Argentina. Nos pareció que el momento era oportuno, porque creemos que la Argentina necesita, de parte de los distintos sectores de la sociedad, ideas claras respecto de lo que cada sector piensa para el futuro de la Argentina. Entonces nosotros, un poco, ¿cuál es el diagnóstico básico nuestro? Nosotros en la asociación decimos, creemos, Argentina nos ha ido mal, muy mal en las últimas décadas, indicador de inflación, de pobreza, para no ir por otros, es muy claro. Creemos que hay una verdadera oportunidad, que el mundo inclusive va a dar una oportunidad, pero para eso se requieren hacer una serie de cosas, una serie de tareas. Entonces dijimos que, desde el punto de vista empresario, obviamente nosotros no somos los dueños de la verdad, las ideas nuestras tienen que, por supuesto, conciliarse con el resto, pero nos pareció un acto de responsabilidad de decir, los empresarios ven estas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Yo, para simplificar, de hecho ahí hice un pequeño machetito para ayudar, porque es un documento de 12 páginas, no vamos a pasar todo en tiempo televisivo. Hay dos ideas grandes, que son institucionalidad y desarrollo. Institucionalidad básicamente tiene que ver con, por un lado, reafirmar nuestro régimen democrático y la república. ¿Qué quiere decir esto? División de poderes, respetar la justicia, que tengamos una justicia verdaderamente independiente y respetar a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial. Primer punto central. Segundo punto, libertad de prensa, respetar a los medios independientes de prensa. Tercer punto central, algo que para nosotros es muy importante desde el punto de vista empresario, que es respetar el ámbito propio del mundo empresario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos que hay un rol del Estado y hay un rol del sector privado. Y estos tienen que estar separados, obviamente, de acuerdo a las normas que corresponden. Y cuando el Estado se mete en la actividad privada, empiezan los problemas. Entonces, de esto ahora lo voy a desarrollar porque tiene que ver con el capítulo de desarrollo. Y el otro punto central en la institucionalidad es, por supuesto, la estabilidad económica, tema que ustedes estuvieron hablando recién. Es decir, no puede ser que un país como el nuestro tenga el nivel de inflación que venimos teniendo, ahora se aceleró, por supuesto, en los últimos meses. No puede ser, sencillamente. Es algo que tendríamos que tener una vergüenza nacional. No existen países en el mundo con este nivel de inflación. Y claramente, nosotros tenemos muy claro que la inflación es un tema macroeconómico. Es decir, hay que atacar los temas fiscales y los temas monetarios, ¿no es cierto? Para realmente hacer una política antiinflacionaria. Esto es lo que se hace en todos los lugares del mundo. Después hay una serie de technicalities, como se diría, una serie de aspectos técnicos. Lo tuvieron ustedes acá a Cavallo, que sabe de estos temas mucho más que yo, y otros economistas. Pero desde el punto de vista de los empresarios está muy claro que la estabilidad económica es fundamental para hacer los negocios. Jaime, ahí necesito preguntarte, hay como, y repito un poco, sirvo los mismos platos que serví hace un rato con Cavallo, que es,
¿Qué les parece o cómo les suena dolarización? ¿Y cómo les suena bimonetarismo? Nosotros en esto, como empresarios, nosotros no somos economistas. Es decir, no somos especialistas en estos temas. Nosotros lo que sabemos es, y vemos en el mundo, y los empresarios de la asociación son empresarios cuyas empresas actúan en muchos países del mundo, dicen, escúchenme, en los otros países del mundo no hay inflación, hay otros efectos prácticos. Digo, la inflación es 8, 7, 5% anual. ¿Qué hacen estos países para tener esa inflación baja? Tienen un orden fiscal, eso quiere decir, no tienen déficits fiscales permanentes, el gasto público en vez de subir permanentemente tiende a reducirse, y tienen una política monetaria lógica, no emisión y emisión para financiar sobre todo el déficit del Estado. Esas son las dos ejes centrales. Después las especificaciones técnicas de cómo se hace, es algo que nosotros no corresponde inclusive que una entidad empresaria se defina sobre esto, ¿cierto? Pero esas son las orientaciones, claramente. Bien, clarísimo. Con respecto a reforma laboral, sectorial, puntuales, específicas, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué necesitan para generar más empleo y más inversión? Bueno, justamente ese es un poco la columna del desarrollo. En la columna de desarrollo nosotros tenemos, primer punto, reglas de juego claras para el empresario. Poder actuar en Argentina con un cambio permanente de la regla de juego es dificilísimo. Todo el tiempo hay cambios en la regla de juego, ¿no? Entonces, esto es central, ¿no? Y sobre todo pensando en inversiones de mediano y largo plazo. Cuando vos pensás en una inversión importante, que implica invertir miles, a veces millones de dólares, ¿no es cierto? Esas inversiones tienen que tener reglas de juego muy claras, ¿no? Porque si no, no se van a llevar adelante, ¿no? Y los países crecen cuando realmente hay inversiones importantes en el tiempo, ¿no? Entonces, es un tema fundamental. La otra cosa, y voy a volver al tema laboral, pero no quiero dejar de lado, el tema de la presión impositiva. La presión tributaria en Argentina ha llegado a niveles increíbles para el sector que está formalizado, el que paga impuestos. Es altísima. Y además ha ido subiendo permanentemente. Entonces, esto también es un tema fundamental. En el tema laboral, nosotros queremos fundamental que haya lo que nosotros llamamos una actualización de las normas. Hay una serie de proyectos de muy distinto tipo. Nosotros hemos estado viéndolos en algunos de ellos, pero no nos pareció que en este documento era un momento para decir esta es la salida. Lo que estamos convencidos es que debe, y hemos hablado con los sindicalistas sobre este tema, es que hay que actualizar las normas laborales para permitir que un sector enorme de la población argentina, el sector informal, pueda incorporarse al mundo del trabajo. Y hay también todo un rol, sobre el tema educativo, que nos parece central que hay que llevar adelante. Pero hay otro tema central también, y muy de estos días, el tema de la libertad de precios y el movimiento de divisas. Es decir, no existe en el mundo un país que pone restricciones para la actividad privada que implican controles de precios, que uno no puede importar libremente, no puede exportar libremente. Es decir, son una serie de trabas que impiden la actividad económica. Y si la actividad económica llevada adelante por las empresas no se desarrolla, no hay crecimiento, porque el que genera empleo, el que exporta, el que paga impuestos, etc., es el sector privado. Jaime, te propongo una cosa. Quédate, hacemos una breve tanda y tenemos algunas preguntas más de los periodistas de aquí. Con mucho tanda, gusto. por favor. Adrián Mercado, pionero en parques industriales, te invita a Somos Industria 2023, el gran evento de la industria y los parques industriales. 26 y 27 de septiembre, Centro Costa Salguero. Organiza WIPBA, Red Parques y Adiva. Adrián Mercado, especialistas en parques industriales. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar. Muy bien. Santa Fe es el campo, Santa Fe es la industria. Pablo de León. Santa Fe es una provincia de Maximiliano Puyaro, electo gobernador de la provincia de Santa Fe, acompañado de su vicegobernadora, de Clara García, quien ganó en la lista de diputados provinciales. Están esperando que suba en instantes Patricia Bullrich, va a capitalizar la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. El triunfo de Maximiliano Puyaro, muy claro, ahí lo vemos en los números, casi 60% contra 30% de la pobre elección del peronismo gobernante en la provincia de Santa Fe. En estos 4 años para que los santafesinos Muy bien. puedan vivir mejor. Ahí está Puyaro. Las penas. Estamos hablando con Jaime Campos, que es el presidente de AEA, la Asociación Empresarial Argentina. Es una asociación muy importante, de empresas muy importantes. Siempre se dice que se necesita inversión, pero lógicamente las empresas dicen, queremos ver
cómo se estructura el gobierno, qué firmeza tiene, qué gobernabilidad. Muchos dicen que confirme el triunfo en las elecciones intermedias 2 años después. Y si todo va bien, se puede invertir. Si yo te invirtiera un poco el razonamiento y te dijera, ¿qué debería ocurrir para que en el primer año de un nuevo gobierno haya alguna suerte de inversión? ¿Qué se necesita? Lo primero que se necesita, y es el último, es el punto que está señalado en el documento, es un verdadero diálogo entre la dirigencia empresaria, el gobierno, la dirigencia social. Es decir, un verdadero diálogo quiere decir realmente que el gobierno explique claramente lo que va a hacer, que se vea cómo es el contexto de la oposición, que se vea que la oposición, al menos al principio, apoya las ideas centrales del nuevo gobierno, ¿cierto? Que estas líneas tienen que ver con alguno de estos puntos que yo he señalado, en el sentido de políticas que generan entusiasmo en el mundo empresario, ¿cierto? Y eso va a ir generando, va a ir entusiasmando, va a ir movilizando estas energías empresarias. Esto no se hace de golpe, como vos decís muy bien. Obviamente, en Argentina las cosas cambian, los empresarios siempre es lógico que estén mirando, ¿cierto?, con cuidado cómo siguen las cosas, pero se puede empezar a generar la confianza, porque la palabra clave acá es cómo generas confianza, ¿cierto? Muy bien. Y la confianza se ejerce desde el gobierno con acciones concretas, manteniendo la palabra, respetando las normas, ¿no es cierto? Y generando un diálogo con la otra parte y explicando lo que va a hacer y confiando en que lo que va a hacer lo va a cumplir. Jaime, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer una tanda, por favor. Gran triunfo de Puyaro en Santa Fe. Allí está el escenario. Pablo de León. Bueno, muy bien, ahí lo vemos. Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, personas que acompañaron a Puyaro antes de la interna, que estuvieron allí bancándolo cuando fueron las PASO. Bueno, ahí están, claramente se ve atrás a Rogelio Frigerio, que irá en pocos días por la gobernación de Entre Ríos. Ahora estaban felicitando a la victoria de Pablo Hapkin en la ciudad de Rosario. Y se espera que suba, ahí está subiendo Patricia Bullrich. Este es el momento en el cual Patricia Bullrich, ahí lo vemos a Larreta, y le va a levantar la mano a Maximiliano Puyaro. Es importante esto porque en caso de que Bullrich alcanzara la presidencia, contaría con un número grande. Esa es la foto del día. Y Larreta a un costado, y le tomó la vicegobernadora la mano a Larreta para sumarlo a esta foto. Recordemos que Larreta apoyaba a Puyaro. Recordemos entonces, dato, Osvaldo. Triple corona para Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. No solo Puyaro se queda con el Ejecutivo, sino que Clara García en la Cámara de Diputados. Y por primera vez en 35 años el Partido Peronista pierde la senaduría de la provincia de Santa Fe. Es para mí un momento muy especial poder estar... Bueno, ahora vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Quiero agradecerte especialmente a Gustavo Bazán, Gracias, a todo el equipo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Sigue la transmisión de TN.